No habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, querida. Tú también, de corazón, de acá. Muy buenos días a todos y a todas. Hola, ¿cómo están? Gracias, querida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y conocerte también. Gracias, gracias, muchas gracias. La verdad que hoy estamos presentando este programa Argenta. Me iban a traer ahí la tarjetita un poquito más grande, la mía. Yo no la voy a usar. Pero Argenta es precisamente una de las medidas tendientes a lograr no solamente justicia y equidad, como recién decía el titular del ANSES, reparando inequidades que se habían cometido desde determinados sectores prestamistas, por no decir usureros, que cobraban a nuestros jubilados el 159% de tasa de interés. Ahora estamos con una tasa de interés más baja aún que la de Banco Nación. Se va a poner celoso Juan Carlos Fábregas de Banco Nación. Pero lo importante es que esta es una de las medidas que tienden, como lo venimos haciendo desde el año 2003, a sostener el consumo. Porque además de las cuestiones que enumeró también el señor titular del ANSES en cuanto a seguridad, en cuanto a cuotas, en cuanto a beneficios, también las casas que se adhieran van a tener un beneficio que no tienen con otras tarjetas de créditos, donde las entidades bancarias le cobran intereses no solamente al que compra, sino también a la casa que está adherida. Acá todas las casas que adhieran a este sistema de Argenta van a percibir íntegramente el precio de lo que se lleva ese jubilado. Lo único que les pedimos, obviamente, que tengan un buen descuento, porque si le hacen descuento a los bancos con lo que le descuentan de comisiones, estamos seguros que le van a tener que hacer mucho mejor descuento a los jubilados, porque, bueno, porque van a cobrar íntegramente y seguramente más rápido en la ANSES que en los bancos. No es que uno critique el sistema financiero, pero bueno. Esta también es otra de las medidas que conjuntamente con la que anunciáramos hace poco en el Museo del Bicentenario, y que es el programa de viviendas, que ya anuncio que el primer sorteo para todos los inscriptos, no para todos, pero para una parte va a ser, ¿no es cierto?, para una parte de los que ya tengan totalmente en orden los papeles, el primer sorteo de las casas para los que tienen terreno se va a hacer el viernes 20 de julio. Este va a ser ya el primer día de sorteo. Otra medida también absolutamente destinada a mantener la actividad económica, a mantener el nivel de consumo, a mantener la demanda agregada. También ayer obtuvimos, luego de largas y arduas negociaciones, el financiamiento por parte de la República Popular de China, de una de sus entidades crediticias, para la construcción de la primera etapa del ferrocarril Belgrano-Cargas. Es notable porque el primer ministro chino, que es el segundo en jerarquía en China, estuvo durante 2 días en la República Argentina. Hoy sacaron algunas fotitos, pero yo me acuerdo tapas y tapas de diarios anunciando que China dejaba de comprarnos soja, que no nos querían y que nos habíamos caído del mundo. Y lo tenemos al primer ministro chino en la República Argentina durante 2 días para hacer acuerdos que hemos logrado con agricultura y ganadería. Hemos abierto la importación del maíz
para China que no la teníamos. Hemos llegado a acuerdos con el vice para préstamos y yo creo que lo más importante en materia de infraestructura también, porque estamos haciendo una obra central en infraestructura, pero central en varios sentidos. Central porque vamos a modificar el sistema de transporte de carga de la República Argentina. Sin el Belgrano Cargas, que ellos van a financiar, el costo total del Belgrano Cargas son 45.000 millones de pesos. Esta primera etapa, que son de 11.500 millones de pesos, la van a financiar en un 85%. Son 1.435 kilómetros de vías que parten desde Timbúes, Rosario, el puerto cerealero más grande del mundo, llegan a Vía Teray, Chaco, de ahí a Barranqueras, también en Chaco, que es otro puerto muy importante sobre la hidrovía, y de ahí van a la terminal C12 de Salta, prácticamente llegan hasta Bolivia, con lo cual se constituye en un punto nodal en el transporte de carga y también en la posibilidad de hacer el Plan Agroalimentario 2020, porque si llegamos a las toneladas que tenemos pensado, es imposible hacerlo en camiones porque sería una fila larga de acá a la China. Tenemos que hacerlo por la hidrovía, hoy debemos hacerlo además por el ferrocarril Belgrano Cargas. Es la obra ferroviaria más importante desde que se fundó el ferrocarril Belgrano Cargas. Son 2.450 vagones cargueros, 50 locomotoras y vuelvo a decir, 1.345 tendidos de vías, que es todo, es drenaje, el baloncesto puede ser, no un cesto, el balastro, eso, el baloncesto es otra cosa, es el que se tira así, ¿no? Bueno, no soy experta en una cosa y la otra. Balastro, durmientes, saben que en la Argentina no tenemos para hacer laminado de durmientes, ¿no? Tenemos que importarlos. Así que bueno, provisión de todo el material para mantenimiento, capacitación del personal. La verdad que una obra que va a modificar estructuralmente y además, por supuesto, mucho menos contaminante, más segura y que en combinación con la hidrovía va a permitirnos llevar adelante un mejor sistema de transportes y fundamentalmente llevar a cabo nuestro Plan Agroalimentario 2020. Yo quería comentarles, porque estas cosas que hemos venido haciendo en estos años, afortunadamente ustedes saben que estuve toda la semana pasada en el G20 y que me tuve que venir, bueno, por motivos que son de público conocimiento, desde Río +20, pero por primera vez en el G20 se receptan posturas argentinas que fueron discutidas y rechazadas aquí en la Argentina, pero que hoy son receptadas en el G20. En ese sentido debo felicitar a mis dos Sherpa, mi Sherpa Cecilia Naón de la Cancillería y a Máximo Forcieri de Economía, que trabajaron muy fuertemente. Fíjense que uno de los puntos primeros, el primer punto que habla de el problema central que hoy tiene la economía mundial y habla de las tensiones en el mercado financiero como siendo muy altas y claramente la economía mundial sigue siendo vulnerable, produciendo un impacto negativo en la vida cotidiana de la gente de todo el mundo, afectando sus empleos, el comercio, el desarrollo y el medio ambiente. Logramos también introducir en la cláusula sexta de declaraciones, muy importante, los miembros de la eurozona del G20 tomarán, porque todos sabemos que está precisamente hoy ahí focalizado el problema en la eurozona, que no es un tema menor, porque el primer socio comercial de la todavía primera economía del mundo, que es Estados Unidos, es Europa. Y el primer socio comercial de China, que es la segunda economía del mundo, y el primer exportador, también es Europa. O sea, como vemos, el mundo está en problema, aunque algunos intenten disimularlo y ocultarlo deliberadamente en la República Argentina. Esto se traduce en desempleo. Me tocó entrevistarme con los líderes sindicales de los países que integran el G20 en una situación realmente muy grave, despidos, paro del 25%, ajustes en las jubilaciones. Fíjense, hoy estamos nosotros
anunciando una medida de crédito para los jubilados, mientras en otras partes del mundo están proponiendo medidas de bajar edad de jubilados, de bajar, no proponiendo, ejecutando, perdón, una cosa es proponer y otra cosa es llevar adelante. Nosotros también supimos de otras épocas en las cuales se le rebajaron el sueldo a los jubilados y a todos los empleados públicos. Son los que hoy desde el Congreso dicen que van a salvar a todos los trabajadores de la República Argentina. Pero bueno, son cosas que suceden. Los miembros de la Eurozona del G20 tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la estabilidad de la zona, mejorando el funcionamiento de los mercados financieros y quebrando el círculo vicioso entre deuda soberana y bancos. Hoy, lo que para nosotros fue la explosión en el 2001, que fue la falta de sustentabilidad de una deuda pública que tenía o representaba el 130% del PBI, hoy es el problema del mundo y en especial del G20. En una conversación que tuve con el presidente del gobierno español, Rajoy, al que todos auguraban que nos íbamos a insultar o somos ambos muy educados y fundamentalmente racionales y civilizados. Así que nos dimos la mano y yo le pregunté al presidente cuál era la relación deuda-PBI, no solamente de sus bancos, sino también de las caixas. Las caixas no son bancos técnicamente, pero son instrumentos financieros muy importantes. Y me habló de cerca del 90% del PBI. Algo similar pasaba también con otros países, fundamentalmente lo que se denomina la periferia. Ahí me acordé de Kirchner, porque se hablaba de la periferia de la eurozona. Y yo me acuerdo cuando él hablaba de Santa Cruz y de la Patagonia y del sur como la periferia de la patria. Y yo dije, ¿cuántas similitudes y cuántas coincidencias? Pero lo que es más importante, que en el plan de acción, en el plan de crecimiento, que es lo más importante, para el crecimiento del empleo, para el crecimiento y el empleo, porque fue el eje central, crecimiento y empleo, dicen los líderes que hay que abordar decididamente la crisis de deuda soberana y bancaria en la zona euro y adoptar las medidas relevantes y críticas que ayudan a estabilizar la situación. Sin embargo, persisten riesgos significativos y se requieren aún mayores medidas. El otro punto, impulsar la demanda y el crecimiento económico y reducir persistentemente el alto y creciente nivel de desempleo en muchas economías avanzadas, en especial entre la gente joven. Y lo que me parece más interesante, porque tuvimos una gran discusión en la República Argentina respecto a estas cuestiones del manejo del Banco Central, de cómo se deben manejar los bancos centrales. ¿Se acuerdan la discusión famosa del 2009 por el tema del uso de las reservas? Bueno, en el punto 3 del plan de acción del G20, no de este gobierno populista y no sé qué otras adjetivaciones que hemos recibido, habla de que los bancos centrales permanecerán alertas y tomarán medidas según corresponda para alcanzar sus objetivos. Nuestros bancos centrales, los supervisores de mercados financieros y los ministerios de Economía permanecerán en diálogo cercano y cooperarán a través de la Junta de Estabilidad Financiera para mantener la estabilidad financiera durante este periodo de elevada incertidumbre. Y acá viene lo interesante. Mantendremos el impulso de las reformas institucionales del sector financiero necesarias para salvaguardar nuestros sistemas financieros en el mediano plazo, tomando medidas adecuadas para proteger los canales de crédito y la integridad de los sistemas de pago y compensaciones globales. En buen romance, utilizar la plata, si es necesario, de las reservas de los bancos centrales para pagar la deuda y para hacerse cargo de lo que pasa en el sistema financiero. Esto, que lo hicimos en el 2009, el G20 lo recomienda en el 2012. Hubiera sido bueno que nos escucharan un poco antes.
Pero sigue, y aquí sí me llena de orgullo porque dice el punto quinto, si las condiciones económicas se deterioraran significativamente, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, Corea y los Estados Unidos estarán preparados para coordinar e implementar medidas adicionales para sostener la demanda, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y sus compromisos. Los que decían que estaban a punto de echarnos del G20 y que posiblemente en esta reunión era nuestra última reunión en el G20, hubo titulares en principalísimos diarios, casi como expresión de deseos. Yo creo que este es el problema. Confunden la realidad con los deseos. Y esto no le permite ver lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país y transmitirle con honestidad intelectual a sus lectores y a sus televidentes lo que está pasando en el mundo. Pero no termina la cosa allí. Más adelante, nuevamente, promover inversiones de infraestructura, lo que hemos sido criticados por el manejo este. Promover inversiones de infraestructura para aumentar la productividad y los estándares de vida en el mediano plazo, evitando los cuellos de botella. Paréntesis, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica y Reino Unido. Yo la verdad que me sentí en una sensación ambivalente. Por un lado, la preocupación de una jefa de Estado con mucha responsabilidad de saber que si la crisis se prolonga, vamos a tener que tomar más medidas para evitar que nos golpee de lleno y evitarle dolor a los argentinos. Por un lado, esta preocupación porque esperemos que en las próximas 2 semanas la zona del euro encuentre su estabilidad, su salida, porque la necesitamos imperiosamente todos los habitantes del planeta. Esta fue una de las cuestiones que también abordamos ayer con el premier chino, que les vuelvo a reiterar, el primer socio comercial de China es Europa. Y la verdad que cuando expuse este tema de la deuda soberana, porque se habló fue motivo de las deudas soberanas, fue motivo prácticamente dominante durante toda la reunión del G20, poder decir que la Argentina, de un 130, 140% que tenía del PBI, de un PBI, por cierto, bastante más chico que el que tenemos hoy, haber llegado a una deuda que hoy tenemos del 42%, donde de ese 42% sobre el PBI, solamente el 14% del PBI es deuda, ya sea con privados nacionales o privados extranjeros. Y de ese 14%, solamente el 9,6% es en euros o dólares. Quiere decir que si nosotros quisiéramos pagar toda la deuda en moneda extranjera, alcanzaríamos con las reservas que tenemos. Esto es para que ustedes vean el formidable avance. Les comentaba también a mis colegas del G20, porque estas cosas las tienen que saber los argentinos, todos los argentinos. Le comentaba a mis colegas del G20 que ahora, en el mes de agosto, en unos días más, vamos a terminar con lo que fue el corralito que inició la alianza allá por el año 2001, donde estalló el país. Vamos a pagar exactamente 10.330 millones de pesos. No se asusten, estoy hablando en pesos, pero lo pagamos en dólares. Esto es para que nadie se ponga nervioso, pero voy a hablar en pesos argentinos porque soy argentina. Así que el Bodén 12 que se paga en dólares son exactamente 2.281 millones de dólares y que pagaremos en agosto, representa para nuestras finanzas 10.330 millones de pesos. Y en diciembre estaremos pagando el cupón
del PBI, que eso es la deuda que también deuda reestructurada, deuda que recibimos, que reestructuramos en el 2005 y que luego volvimos a reestructurar el resto durante mi gestión. Una fue durante la gestión de Néstor y otra de la gestión mía. Bueno, ahí tenemos que pagar 15.560 millones de pesos, que equivalen a 3.435 millones, no de dólares todos, porque una parte es en dólares y otra parte es en pesos. La parte en dólares obviamente la pagaremos en dólares, para eso tenemos reservas y para eso las cuidamos, entre otras cosas, y la otra parte que corresponde en pesos. Por eso quería hablar de estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana y con los compromisos que tiene un país que afrontar. Y en el caso de un gobierno, digo el país, porque en realidad si hiciera como otros, podría decir, yo no tengo nada que ver, esto no fue de mi gobierno, que lo pague Magoya, pero así no se gobierna ni un país, ni una provincia, ni una ciudad, ni un municipio, ni una comisión de fomento siquiera. El Estado es uno solo y nos tenemos que hacer cargo, como siempre nos hicimos cargo, absolutamente de todo lo que hemos tenido que hacernos cargo. También estoy muy contenta porque en el día de hoy, también tengo sensaciones ambivalentes en el día de hoy. Se ha descubierto en mi provincia, Santa Cruz, anoche me llamó muy tarde por la noche el gobernador de Santa Cruz para avisarme que Petrobras había descubierto un yacimiento de petróleo y gas con una producción que puede llegar a los 6 millones de barriles, de un petróleo además muy liviano. Ustedes dirán que tiene que ver eso, y para nosotros es muy bueno porque nos evita los grandes procesos de refinación, y entonces que es el petróleo que hay en mi provincia. Es un muy buen petróleo. Tenemos buenas cosas en Santa Cruz, tenemos también buen petróleo. En la estancia, quiero recordarlo exactamente el nombre, Agua Fresca, que representa este solo pozo prácticamente lo que da el 50% del yacimiento. Son 6 millones de barriles de petróleo. Bueno, yo les contaba que en eso estaba ya en el G20, contenta y ansiosa por venir a la Argentina para contar las cosas buenas, para seguir adelante con este programa de viviendas, porque estábamos preparando desde hacía tiempo, conjuntamente con el Correo, con Aerolíneas, con la ANSES, este crédito, esta suerte de tarjeta para nuestros jubilados y pensionados, para que puedan estar más seguros y puedan también contar con un adicional a las jubilaciones, que por cierto, hoy tenemos la cobertura previsional más alta de Latinoamérica, yo creo que de América, con el 95, Diego, ¿no? 95,5% de los argentinos y argentinas en condiciones de estar percibiendo un haber previsional, lo están percibiendo. Eso significa protección social a nuestros ancianos, a los que han trabajado toda la vida, o a aquellos que desgraciadamente muchas veces no les hacían los aportes y por eso tuvimos que incorporarlos al sistema previsional. En eso estaba cuando tuve que volver al país, porque se había declarado una huelga de combustibles con toma o bloqueo de refinerías que nos colocaba en un paro general. No hace falta ser muy inteligente para saber que cuando uno para el suministro de combustibles, para el país, todo funciona a combustible. Usted tiene gas, usted tiene luz en su casa porque las usinas funcionan a combustible, y el gas también puede ser extraído de los pozos porque se trasladan camiones a combustible. O sea, no hace falta que explique lo que es absolutamente claro. Lo que uno vio que otros sectores que agrupan a otras actividades pudieron resolver sin una hora de paro, sin ningún tipo de enfrentamiento ni extorsión para la sociedad, sus situaciones laborales, sin impactar en el resto de los argentinos. Y la verdad que con las cosas que luego pasan y están pasando, como también tuve que venir porque se había tomado un yacimiento en la provincia de Chubut, el yacimiento de petróleo más importante, que es de la provincia, como todos los yacimientos petrolíferos son de las provincias luego de la Constitución del 94, nos requirieron la presencia de la Gendarmería por parte de una jueza que habló con la señora ministra de Seguridad
y allí fueron los gendarmes a prestar el servicio de seguridad que en realidad debía prestar la policía de la provincia, porque se trata de bienes provinciales y porque, bueno, creo que cada gobernador también tiene que hacerse cargo de la seguridad de su provincia, y también si las concesiones fueron otorgadas por el gobierno de la provincia y los yacimientos son del gobierno de la provincia, está claro que entre la empresa y el gobierno de la provincia debieron haberse hecho cargo. Bueno, igualmente allí mandamos a nuestros gendarmes y hoy tenemos esta desgracia que enluta a los argentinos y por la cual he decidido decretar duelo nacional, que es la muerte de 7 gendarmes. Se debió fundamentalmente al impacto. Estos gendarmes pertenecían a Rosario. Quiero contarlos porque creo que merece conocerse por parte de todos los argentinos. Estos gendarmes tenían asiento en Rosario, fueron trasladados en 4 aviones junto a otros cientos de gendarmes, o sea, distrajimos más de 600 gendarmes de tareas específicas y habituales para llevarlos a un lugar donde había cualquier tipo de destrozos y donde evidentemente no hay intereses ni sindicales ni gremiales. Hay un entrelazamiento, y lo puedo decir porque se lo manifesté hoy al gobernador personalmente por teléfono, un entrelazamiento de intereses sindicales, políticos, de bandas, porque realmente lo que se ha visto por televisión y lo que me explicó a mí personalmente el señor secretario de Seguridad, el doctor Berni, que tiene experiencia, es médico, es abogado, es teniente coronel, es además militante de movimientos sociales, con lo cual me dijo claramente cuando vio eso que en realidad lo que se estaba buscando es que entrara a sangre y fuego la gendarmería y producir un evento que escandalizara y que desestabilizara al gobierno y a las instituciones. Esto pasa muchas veces, este es un desprendimiento inorgánico de un sector de la UOCRA, esto pasa muchas veces cuando los empresarios creen que dividiendo a los sindicatos, o algunos sindicalistas creen que dividiendo al movimiento obrero se obtienen mejores cosas. Cuando se divide el movimiento obrero, cuando se ponen y se anteponen cuestiones personales que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores, pasan las cosas que pasan. Y hoy los argentinos tenemos que lamentar la muerte de 7 servidores del orden público, 2 suboficiales y 5 gendarmes, muchos de los cuales no ganan ni la tercera o cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos con actos de vandalismo. Ni qué hablar. Me he comunicado para decirle que no vamos a someter más a la gendarmería a situaciones que deben ser responsabilidades de los gobiernos provinciales, como es la de custodiar también en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad. Porque los que estén, si estaban buscando un muerto, bueno, ya los han encontrado en un accidente. 7 personas que eran trasladadas desde allí, ¿para dónde? Para Mendoza, para cubrir la seguridad de lo que va a ser la cumbre del Mercosur y la cumbre de la UNASUR, y que impactaron contra un camión. Aparentemente el conductor se durmió, habrá estado muchas horas arriba del camión, también falleció el conductor del camión y fallecieron los 2 conductores de los micros que conducían a los gendarmes y que eran prestados por la empresa. Por eso yo quisiera también hablar que he dado instrucciones porque no quiero, me tocó ver escenas cuando llegué al país el día jueves, creo que llegué, ¿no? Jueves, miércoles a la noche. Me tocó ver este fin de semana escenas realmente que creí que los argentinos debíamos haber superado. Deberíamos haber superado porque realmente esta Argentina que ha generado 9.159.186 puestos de trabajo. Este es el número de trabajadores registrados que tiene la República Argentina. 9.159.000 trabajadores que generan una masa salarial
en total de 62.389 millones de pesos, pero se distribuye de una manera porque yo quiero hablar hoy a todos los argentinos, a todos, a los 40 millones, con total sinceridad y honestidad. Nosotros los peronistas, y aquí me asumo como perteneciente y militante toda la vida en el peronismo, un peronismo que ha tenido también en su mismo seno ideas diferentes. Te veía, ¿dónde estás, Cuervo? Te veía hoy con, también me voy a acordar hoy de Darío Santillán y Maxi Costecchi, que hoy se cumplen. Qué Argentina, digo yo, ¿no? Cuando a Néstor la recibió, los que se morían por situaciones de violencia eran trabajadores sociales o miembros de las organizaciones sociales. Hoy en la Argentina tenemos que lamentar la muerte, ya lo hicimos con Sayago, policía que murió en Santa Cruz cuando lo mataron a palos, sectores del sindicato que estaban enfrentados y que querían ocupar también el yacimiento, lo mataron a palos. Qué Argentina diferente, ¿no? En aquella Argentina pedían trabajo y cortaban los puentes, y en esta Argentina los que han logrado trabajo y tienen sueldos muy superiores al resto de los argentinos provocan situaciones que terminan como la muerte de Sayago con el desgraciado accidente de 7 gendarmes muertos. Qué Argentina tan diferente y qué injusta realmente la actitud de algunos, qué poco solidaria con lo que han logrado. Yo quiero dirigirme a todos los argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados. Tenemos un 32% que está sin registro, está trabajo en negro, más un 7% de desocupación. Porque está muy en boga este tema, el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Y yo quiero decirles que, de acuerdo a nuestros archivos, a la información que contiene el CIPA, que contiene la Administración General, la FIP, solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. El 81% de los trabajadores, 81% de los trabajadores no llega a los mínimos imponibles. Estoy hablando de los registrados, vuelvo a reiterar. Tenemos un 32% en negro y tenemos un 7% desocupados que están cubiertos con la asignación universal por hijo, que cubre a 3.800.000 pibes y 1.800.000 familias. Estoy hablando de los que tienen la suerte de tener trabajo, obra social, jubilación asegurada, PAMI, etcétera, etcétera. ¿Cómo se reparte? Porque yo empecé a hablar de los peronistas. Los peronistas siempre dijimos el 50-50, que queríamos llegar al 50% del capital y 50% del trabajo. El problema es que estamos llegando al 50% en el trabajo. El problema empieza ahora cómo se distribuye ese 50% dentro de la propia masa de los trabajadores. Uno diría, bueno, van a ganar más los que tengan mayores capacidades, los que hayan estudiado más, los que sean más necesarios, ganarán más los médicos de hospitales, los investigadores del CONICET, los profesores de las universidades. Bueno, no, lamento informarles que no es así. Muchas veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión, esto es, de cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario. Y acá está la gran madre del dorrego, como decía un amigo mío. De estos 62.000 millones de masa salarial registrada, el 19% de los trabajadores se queda con el 41%. Y el 81% de los trabajadores se queda con el 59%. Con lo cual, me parece que sería muy interesante comenzar a discutir en la Argentina que esto de hacer socialismo con la plata del Estado y de los demás, pero cuando te vienen a tocar la tuya, te convertís en el liberal más acérrimo, me parece que hay que rediscutirla, sobre todo si te querés seguir llamando peronista. Sobre todo
Sobre todo si te querés seguir llamando peronista. Pero me olvido de algo. Además de esto, todos, desocupados, no registrados, registrados, con ingresos altos, con ingresos bajos, todos están subsidiados en transporte, en luz, en gas, en agua y en combustible. Los abogados laboralistas, aquí veo al doctor Héctor Recalde sentado, le agradezco su presencia, los abogados laboralistas y los que no son laboralistas también, dicen a esto salario indirecto, que es la otra parte del salario que no te la paga el empleador, sino que te la paga el Estado o cualquier otro sector a través de subsidios como son a los transportes, reitero, que son en el orden. ¿Dónde está Julio Devido? Ahí. Julio, estamos en el orden de los 50.000 millones entre transporte. 50.000 millones, ustedes vayan sumando, los 50.000 de los subsidios, los 15.000 de fin de año, los 13.000 de agosto, más unas cuantas, más todo lo que es la infraestructura y la obra pública. Y entonces me puse atentamente a solicitarle al señor administrador de la FIP que me informara cómo era este tema. Y la verdad que cuando uno ve las cifras, por ejemplo, en una remuneración bruta mensual de 10.000 pesos, porque hay una creencia de que prácticamente el Estado le arrebata a cada trabajador millonadas. Yo quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, en una remuneración bruta mensual de 10.000 pesos de un empleado soltero, el primer descuento no es el de ganancias. El primer descuento se integra por los aportes personales del trabajador. ¿Qué se integran? Por 11% de jubilación, 3% para la obra social, 3% para el PAMI y la cuota sindical que cada sindicato le descuenta a los trabajadores, que oscila entre el 1,5 y el 2,5 o el 3 según los sindicatos. Todo eso conforma el 17% que se descuenta primero, y sobre el remanente recién se aplica el impuesto a los altos ingresos. Quiero también recordar el tema de la abolición de la tablita de Machinea, que importó un costo fiscal muy fuerte. Nosotros no lo vimos como costo fiscal, lo vimos como una inversión con el tema de sostener la demanda agregada, de darle mayor poder adquisitivo. Además, otra cosa, estamos hablando del salario, del mejor salario de toda América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de poder adquisitivo. No solamente es el salario más alto, sino que es el que más cosas se pueden comprar con ese salario respecto de todos los demás países de Latinoamérica. En este caso de un empleado soltero, reitero, de 10.000 pesos, los aportes personales, sindicato, obra social, jubilación, son 1.700 pesos. Y el impuesto a las ganancias, como no tiene mujer ni hijos, es de 402 pesos. Vamos al mismo caso en el caso de un casado con 2 hijos, remuneración bruta mensual, 10.000 pesos. El descuento es el mismo, pero el impuesto a las ganancias es de 29 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente hay toda una descarga a partir de los 2 hijos y de la mujer. Le pedí que me hiciera otro ejercicio, que es el ejercicio de el más bajo, de dónde está hoy colocado el mínimo no imponible. El mínimo no imponible que venimos modificando todos los años, además, salvo en el año 2009, que fue el año de la crisis, donde tomamos medidas que necesitábamos cuidar necesariamente las cuentas fiscales porque necesitamos seguir inyectando dinero del Estado al mercado ante la crisis mundial. En el año 2009 no se modificó el mínimo no imponible. Hoy estamos en una crisis, si no parecida, casi igual a la que se vivió después de la caída de Lehman Brothers. Le pedí que me hiciera el cálculo sobre lo mínimo. Remuneración
bruta mensual de 7.000 pesos de un empleado soltero. En este caso, también un 17%, el descuento es 1.190 y el sueldo neto antes de descontarle ganancias es de 5.800 y el impuesto a las ganancias es 3 pesos. En el caso de una remuneración bruta mensual de 9.700 pesos, ¿por qué digo 9.700 pesos? Porque hoy el mínimo no imponible para el casado con 2 hijos es de 9.700 pesos. Si cobras por abajo de 9.700 pesos, no tenés impuesto a los altos ingresos. En este caso, un trabajador 9.700 pesos estaría tributando aportes personales, reitero, obras sociales, cuota sindical, jubilación, PAMI, 1.649 e impuesto a los altos ingresos 5 pesos. Realmente estas cifras, con la otra que me impactó, que es la redistribución dentro de los propios trabajadores, de cómo un 81% solamente tiene el 59% de la masa salarial y cómo un 19% tiene el 40% de la masa salarial, nos habla de que no podemos caer en otra inequidad, porque no puede haber dentro de los propios trabajadores y dentro que también deberíamos analizar el otro 50% para ver cómo se distribuye entre las empresas, porque también sería interesante saber cómo el otro 50% está distribuido, porque las pequeñas y medianas empresas son las grandes generadoras de trabajo. Al mismo tiempo, la Argentina, a través del Ministerio de Trabajo, hoy está implementando, no hoy, estamos haciéndolo desde el año 2008. Me acuerdo que cuando se armó el lío en Estados Unidos, lo llamé a Carlos Tomada y le digo: Tomada, tenés que armar algo urgente para ayudar al sector porque va a haber despidos y no va a haber problemas. Y salió el programa Repro. El Repro, para los que no lo saben y estamos abonando en la República Argentina, es un complemento que le damos a los empresarios que presentan y que son analizados por un comité que se integra por trabajo, economía, industria, para ayudar a pagar el sueldo de cada trabajador y que no despidan a los trabajadores. Empezamos con 600 pesos en aquella oportunidad y hoy estamos pagando 800 pesos por cada trabajador. En algunos sectores, los sectores que más han tenido desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque lo ideal sería que pudieran no tener que recibirlo, Repro, ha sido los textiles. Hay 18 establecimientos con 2.396 trabajadores que están percibiendo repros, textiles. ¿Se entiende? Textiles. Por ahí creo que andan pidiendo que le rebajen las ganancias, no sé qué ganancias, porque tiene parte de sus trabajadores a los que le estamos pagando el sueldo desde el Estado, para que no los despidan. El segundo es fabricación, el segundo es fabricación de autopartes, no pesca. 3 meses de huelga el puerto por no llegar a un acuerdo entre las pesqueras y los trabajadores de Mar del Plata. El tercer sector que estamos ayudando es pesca, con 54 empresas pesqueras, con 3.080 trabajadores cubiertos con Repro. Hemos también reducido los derechos de exportación de determinadas especies y, bueno, que me encuentren ustedes a ver si hay algún empresario pesquero pobre o quebrado. Realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Todo esto cuesta plata, todo esto no es gratis. El cuarto sector son frigoríficos, 34 frigoríficos, con 2.769 trabajadores a los cuales también le estamos pagando Repro. Usted, Moreno, que siempre me habla de los frigoríficos, de los trabajadores y de los empleados, pero se están quejando porque dice que no pagan ganancias, así que tendríamos que revisar qué estamos pagando acá, porque me parece que hay un sector que me dice que no quiere. Bueno, y también Curtiembre, 6 establecimientos, 2.132. Podía seguir con elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 1.797, fabricación de cerámicas, 1.967, agricultura, ahí anda también algún otro chillando, 1.473 trabajadores. En total, a la fecha estamos con 30.000
262 trabajadores de las distintas ramas de la actividad, sosteniendo con dinero y recursos públicos esta actividad para que no nos echen la gente a la calle. Pero al mismo tiempo un sector muy importante que ha tenido un impacto muy negativo en la crisis, que ha sido el sector automotriz. Hoy de las 11 terminales automotrices tenemos suspensiones también en algunas de las fábricas, donde por las jornadas suspendidas el trabajador cobra el 75% del salario. Realmente tengo que felicitar al señor secretario del ESMAT, a la ministra de Industria, no sé si anda por ahí, no debe andar tapando agujeros, como siempre, el esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo, como lo hicimos en aquella oportunidad en la General Motors cuando dimos el préstamo. Por eso realmente hay actitudes que cuesta entenderlas desde la lógica gremial o política. Yo siento como presidenta que el mundo está al borde del Titanic, están todos en el Titanic. Nosotros hemos construido, porque no es que fuimos y arrancamos el bote y se lo sacamos a otro, no. Este bote en el que está la Argentina y que está aguantando la tormenta con todo, lo hemos construido nosotros. Y veo que los principales beneficiarios de ese proyecto están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión. La verdad no lo entiendo, salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, salvo que haya más que cuestiones políticas, a la luz de los acontecimientos que son de públicos y notorios en la región y que ha sufrido esta presidenta en otras oportunidades también, no de este gobierno, pero sí de mi primer gobierno. La verdad que con estos números, con este grado que han alcanzado nuestros trabajadores en la República Argentina, cuando yo contaba en Europa que estábamos negociando convenciones colectivas de trabajo y ninguna cerraba por abajo del 20%, no lo podían creer. No lo podían creer, esto no existe en el mundo, pero ni siquiera existe en Latinoamérica, y esto lo saben todos muy bien. Entonces realmente lo único que me queda suponer es que evidentemente no hay brujas, pero que las hay. Y he tomado la decisión también, porque me ha conmovido mucho la muerte de estos 7 personas que tenían aquí los nombres y no lo puedo encontrar, porque quiero nombrarlos, porque se merecen que los nombren, porque fueron a cumplir una función que es la de dar seguridad. Ustedes vieron las cosas que han pasado ahí y que parece que siguen pasando porque quieren que evidentemente haya violencia desde algún sector político o gremial. Esto está claro, no tengo ninguna duda, los veo actuar, amenazar, extorsionar y no me queda ninguna duda. Quiero mencionar el listado del personal fallecido en el destacamento móvil 2, Rosario, de Gendarmería Nacional Argentina, en el accidente de tránsito del 26 de junio del 2012. ¿Cómo titularán mañana los diarios? Porque tragedia por culpa de quién, o simplemente un accidente así nomás. Sargento ayudante Pose Néstor Raúl, sargento ayudante Valdés Guidilfo, cabo primero Mareco Héctor, cabo Ojeda Luis Roberto, gendarme Bordón José Ricardo, gendarme Delgado Martín Javier, gendarme García Elías Jacobo, gendarme Vilca Federico Ismael. Yo quiero mencionar que el gendarme Bordón ganaba 4.100 pesos, el gendarme Delgado 2.800 pesos, el gendarme García Elías Jacobo 3.707 pesos y el gendarme Vilca Federico Ismael 2.991 pesos. Ya sé, mañana van a decir, qué poco que le pagan a los gendarmes, ¿por qué no le aumentan el sueldo? Así que bueno, a ellos quiero rendirles un homenaje y fundamentalmente a sus papás, a sus mamás, a sus novias, a sus esposas, a sus hijos y en fin, a todos aquellos que de algún u otro modo no piensan primero en sí mismos, sino piensan en los demás y en la función que les ha encomendado el Estado y que han elegido ellos desempeñar. Por eso también
Por eso también he dispuesto que en el día de mañana, dado que habrá una movilización en la Plaza de Mayo, he comunicado al señor secretario de Seguridad y a la señora ministra de Seguridad que por favor en los lugares en donde transiten los trabajadores no haya personal de seguridad, solamente habrá personal de seguridad custodiando la Casa de Gobierno, ya que se va a hacer aquí enfrente, porque creo que no es justo tampoco que los trabajadores, porque de última son trabajadores, serán policías, a algunos no les gustarán menos, pero son policías, son trabajadores, tengan que ser insultados, escupidos o empujados, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Así que estas son las instrucciones que ha dado la presidenta, y le pido también a los jueces que por favor, porque los gendarmes estos fueron convocados por la jueza federal de Comodoro Rivadavia, que van a tener que procesarme a mí, porque no voy a permitir que ningún gendarme salga más a cuidar, a que ningún gendarme... Así que les pido también a los señores jueces inmiscuirme en sus tareas que les son propias y totalmente independientes, que las fuerzas federales están para cuidar y custodiar los bienes que son federales, y cada gobernador y cada fuerza de seguridad provincial deberá encargarse de custodiar, porque no es justo que mueran 7 personas para cuidar un yacimiento petrolero multimillonario y sueldos que también son de los más altos que cobran, forman parte de ese 19% que se queda con el 40%. Finalmente, como también, porque no solamente estas cosas tenemos que gastar, también tenemos que ayudar a las provincias argentinas. En el día jueves seguramente nuestro ministro de Economía me va a elevar la propuesta de ayudas que han solicitado algunas provincias, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. También he visto numerosos títulos. La verdad, yo quiero comentarles a todos los argentinos y a todas las provincias argentinas que en el año 2011 los fondos transferidos nacionales a la provincia de Buenos Aires por coparticipación, por obra pública, por jubilaciones, por subsidios, en fin, todo lo que significa ejecución del presupuesto nacional. La coparticipación, como ustedes saben, es automática, derrama automáticamente. Fue para la provincia de Buenos Aires de 136.296 millones de pesos. Un 130% más que el presupuesto total de la provincia. Debo decirles también que la coparticipación, desde que este gobierno asumió para la provincia y para todas las provincias, ha crecido en forma exponencial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 625%. Y en cuanto a la deuda, hemos condonado, hemos vuelto a refinanciar una deuda, la más importante es la de la provincia de Buenos Aires, de más de 27.000 millones de pesos, con 4.000 millones de quita, y además plazos de gracia y tiempos a pagar a 20 o 30 años, y vamos a seguir ayudando como lo hemos venido haciendo permanentemente a todas las provincias, pero en especial a la provincia que es la que mayor dinero demanda. Pero también tienen, por favor, todos que aprender y gestionar y administrar los recursos de la misma manera y con la misma responsabilidad con los que lo hace la presidenta, porque también es cierto, y miren qué paradoja, hay provincias como por ejemplo Formosa, Salta, Santiago del Estero, La Pampa, no me quiero olvidar de ninguna, otras, muchas, no le solicitan al gobierno nacional ni un solo peso para pagar sus salarios y sus gastos corrientes. Curiosamente, muchas de estas provincias eran las que durante la convertibilidad Cavallo las había catalogado como provincias inviables. Debo decir que la provincia de Santa Fe tampoco recibe ninguna transferencia para sus gastos
corrientes, más allá de las obras y de todo lo que se hace indistintamente en cada territorio. Así puedo hablar de la provincia de San Luis. No quiero olvidarme de nadie porque sería por allí injusto, la provincia del Chubut, etcétera, etcétera. Por eso lo que deben cesar son las operaciones, porque esta presidenta no es operable, no por lo menos políticamente, sí físicamente. Me falta una glándula que es, ¿cómo se llama la que sacaron acá? No me acuerdo nunca. Tiroides, eso es negación, eso en psicología se diría negación. Tiroides. Así que creo que está muy claro. El otro día hablaba con un grupo importante de intendentes de la provincia de Buenos Aires y, bueno, a los que le habíamos dado todo el tema de seguridad, ¿se acuerdan? Todas las cámaras de televisión, los patrulleros, todo eso fue pagado por el Estado Nacional y me estaban pidiendo, por favor, si podía hacerles un aporte de 300 millones de pesos al año, porque tampoco reciben nada de la provincia. Por lo cual, yo le voy a pedir a todos, y el ministro de Economía de la Nación se reunirá con quien tenga que reunirse, porque realmente hay que tener los números claros y decir las cosas en serio. Hay que administrar y gestionar. No basta con poner la cara. Hay que gestionar y administrar, como hago yo todos los días de mi vida y como hizo Néstor todos los días de mi vida. Y finalmente, pedirle a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, pero especialmente a aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo registrado, también a los empresarios, porque esto que está pasando también en Cerro Dragón también es parte de responsabilidad empresarios, empresarios que han ganado miles de millones de dólares, con contratos que recién se extinguen en el año 49 hasta la extinción del yacimiento. Que cada uno en esta historia se haga cargo de lo que se tiene que hacer, porque esta presidenta se hace cargo de todo, de lo que le corresponde y de lo que no le corresponde también. De lo que no está dispuesta a hacerse cargo es de que un argentino muera por la irresponsabilidad de dirigentes políticos, gremiales o la inactividad de algún juez, porque esto es muy fácil. Yo he estado en muchos problemas porque he tenido experiencia de gestión desde el año 1987. Si uno pretende ir a detener a alguien en un lugar donde hay 400 personas con palas, con retroexcavadoras, inclusive me hablaba Sergio porque monitoreó todo el lugar, hasta con bombas Molotov y con armas, está claro que eso termina mal. Ahora digo yo, los jueces, sobre todo de los pueblos chicos, ¿no conocen el nombre y apellido de cada una de esas personas? Sí que los conocen. Lo que pasa es que se lavan las manos y esperan que vaya la policía o el gobierno de turno para reprimir. Porque no se puede. La policía no está para reprimir trabajadores. La policía en todo caso está para cuidar la seguridad de los ciudadanos. Y si hay algún trabajador o dirigente sindical, que en realidad yo no creo que sean trabajadores, porque la verdad que nunca he visto trabajadores romper sus instrumentos de trabajo. ¿Quién rompe su instrumento de trabajo? ¿Han visto algún torneo romper la matricería, el torno con el que trabaja, a un colectivero prenderle fuego al colectivo? No, porque es su instrumento de trabajo. Por eso digo que tienen que tener todos la responsabilidad y asumir la responsabilidad. Como los conocen y saben quiénes son, que procedan, pero no cuando están todos en masa, donde todo termina mal, sino cuando tienen que hacerlo, saben cómo hacerlo. Soy abogada y sé que saben cómo hacerlo, por lo tanto tienen que también ser parte de un dispositivo y de un mecanismo que en lugar de alterar el orden y promover el enfrentamiento, desarmen los conflictos. De eso se trata, de desarmar los conflictos. Y en esto tenemos responsabilidades todos. Yo he tratado de desarmar el conflicto de la Argentina. Lo intentó primero Néstor, porque hoy también se cumplen años de lo de Costecchi y Santillán. Me acuerdo aquel 26 de junio. Y para terminar con esto, y con un recuerdo hacia ellos dos. Veía tu foto, Cuervo, te dije, no, estoy media vieja, te lo repetí 2 veces ya, sí. Estabas más joven vos ahí también. Estabas con Darío. ¿Quién era el otro?
Ah, ¿y dónde estaban? En Bursaco. Ah, el aniversario del Cordobazo. Estabas haciendo lío ya también ahí, ¿viste? Qué tipo, che. Zurdo te dirían algunos. Dios mío. Sí, porque vi algunas otras fotos también del año 74, de algunos otros dirigentes que andaban cazando zurdos. Pero bueno, así son las cosas. Los archivos fotográficos son implacables, implacables. Néstor vino para solucionar el gran conflicto de la Argentina. ¿Cuál era el gran conflicto de la Argentina? Era esa que tenía miles de argentinos cortando puentes. Era el movimiento piquetero que había surgido en Neuquén en el año 95, con quien hoy es el intendente de Cutralcó, ahí en Cutralcó. Él vino a desarmar ese conflicto que había culminado trágicamente esa mañana del 26 de junio. Yo me acuerdo el otro día, el 27, cuando me levanté y leí el editorial del diario La Nación. Yo les recomiendo a que entren en Google y busquen el editorial de La Nación del día siguiente, cuando relata casi épicamente la actitud de quienes luego resultaron ser asesinos a mansalva de estos dos militantes sociales. Él vino a desarmar ese conflicto. Él siempre me decía que cuando entró en la Casa de Gobierno cerró la puerta de ahí del despacho y se vio que estaba solo, la plaza llena de gente gritando todo el santo día, todas las rutas y los puentes cortados porque no había trabajo en la Argentina, porque teníamos al Fondo Monetario Internacional sobre nuestra cabeza, porque no había esperanzas ni ilusiones. Y se propuso una Argentina en la que todos pudieran tener un trabajo. Y yo me propuse luego, cuando me tocó ser presidenta, que aquellos que no tenían trabajo por lo menos recibieran del Estado una ayuda, como la asignación universal por hijo, que la hemos logrado a partir de haber retomado el control de la administración de los recursos de los trabajadores. Nos hemos comprometido ambos con una Argentina en donde se desarmen los conflictos por la miseria y el hambre de la gente. Y resulta ser que hoy nos encontramos con una Argentina donde los conflictos no se arman porque la gente tiene hambre o porque la gente tiene un problema, sino porque tal vez, bueno, les parece que es una injusticia contribuir con algo de lo que ganan para que podamos seguir sosteniendo las obras públicas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Podamos seguir sosteniendo los subsidios que permiten colocarnos a la industria y a nosotros competitivamente frente al mundo. Lograr los recursos para pagar la deuda que otros armaron de argentinos y de extranjeros. Lograr los recursos para pagar a nuestros jubilados. Lograr los recursos para pagar estos préstamos que hoy largamos a la calle para mantener la demanda agregada o el plan de viviendas. Por esa Argentina él se murió, para lograr esa Argentina. Y parece ser que solo somos merecedores de agravios, descalificaciones e insultos. Si alguien espera que yo responda un solo insulto, un solo agravio o una sola descalificación, esperen sentados, porque no lo voy a hacer. Con todo el dolor que una lleva encima, porque es mucho el dolor de las pérdidas irreparables que te afectan la salud, no solamente inclusive de uno mismo, sino hasta de la propia familia que sufre la tensión y el estrés. A otros no los veo tan tensionados o estresados, serán que están algo estimulados para estar tan bien. Nosotros el único estímulo que tenemos es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo, y que nadie se engañe, que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros
como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Por eso, quiero llevarle a todos los argentinos la tranquilidad de que esta presidenta va a seguir trabajando incansablemente y todos los días. No habrá extorsión, amenaza, insulto o agravio que me aparte del camino que me he fijado. Tengo un compromiso mucho más grande con mi patria primero, con mi compañero después y con muchos que hoy ya no están. Muchas gracias y muy buenos días a todos.